Déjenme decirles que hoy ya comenzamos una nueva serie. El año ya está entrando, ¿no? Ya se nos han ido 15 días. Cuando usted venga a ver, ya se nos fueron 50. Pero el propósito de iniciar esta serie tiene que ver con nuestro compromiso con el reino de Dios. Si usted recuerda, el año pasado dimos una serie basada en el libro de los Hechos, donde intentamos hacer la diferenciación entre lo que es iglesia y lo que es reino de Dios. La diferencia entre ellos, se la recuerdo. Iglesia es la herramienta de Dios. Reino de Dios es el producto que la herramienta debe producir. Entonces, al final, nosotros podemos confundirnos en creer que nuestra misión aquí en esta tierra es establecer la iglesia. Y eso es un error. Eso es un error en el que a veces caemos. Si nuestra finalidad es construir una iglesia, pues déjeme decir que es como aquel que fabrica una herramienta y después que fabrique una herramienta ya cree que terminó, cuando la herramienta al final la está haciendo para algo más. Ahora, lo que sí nosotros necesitamos es usar lo que es la iglesia para construir lo que Jesús nos acercó cuando vino con él, el reino de Dios. El reino de Dios se ha acercado con Jesucristo. Ahora, el reino es lo que finalmente se va no solamente a establecer, sino que se va a manifestar en plenitud. Nosotros no debemos vivir aquí como iglesia, sino como reino. ¿Por qué? Porque llegado el momento del final de los tiempos, cuando quiera que Dios lo decida, a la nueva fase o a la nueva etapa de historia que vamos nosotros a acercarnos, ya la iglesia no existirá. Lo que existirá es ese reino del que le estoy hablando y en plenitud. ¿Por qué? Porque la iglesia ya esa herramienta no será necesario, porque su fin, la creación del reino, la expansión del reino ya se habrá manifestado. Entonces, vida abundante está concentrado no en construirse como iglesia, sino en construirse como reino. Y el reino es el tipo de comunidad que se forma bajo los principios de Dios. En la iglesia, usted puede tener cualquier tipo de persona, ¿verdad? A veces la Biblia es un poco dura y nos dice que tenemos en la iglesia a lobos vestidos de ovejas. Y en la historia nosotros lo hemos comprobado cómo a veces dentro del seno de la propia iglesia han surgido cuestiones que no tienen nada que ver con Dios. Pero en el reino no va a ser así, porque el reino está constituido no por quienes diga un pastor, o no por quienes diga un obispo, o no por quien diga un grupo de líderes, o no porque lo diga un libro de una membresía, o no porque las personas tengan determinado compromiso con la institución iglesia. No, el reino de Dios tiene que ver con los corazones que han rendido su voluntad y dejan que Dios gobierne en él. Se han retirado, han renunciado a la intención de guiar, de dominar, de dirigir su propia vida y han ido dándole espacio de a poco a Dios. Donde quiera que Dios puede ejercer decisiones, ejercer dominio, eso se constituye en reino de Dios. Donde Dios no pueda mandar, en el corazón, en la mente, que Dios no pueda determinar, definir, no hay gobierno de Dios, no hay reino de Dios. O
Usted puede entender ahora que podemos construir una iglesia en la cual puedan haber muchas personas donde en su corazón le han dado el espacio a Dios. Y Dios es el que está viviendo la vida de esa persona. Y la persona feliz con eso. Pero también nos vamos a encontrar personas dentro de la iglesia donde no ceden lugar y espacio al gobierno de Dios. Quieren seguir autogobernándose. Todas las decisiones, la forma de pensar, las actitudes que toman, los sentimientos que le dan prioridad, los principios que toman para regir su conducta, las decisiones que toman son 100% de ellos. Donde Dios no tiene participación en decisión, no es reino de Dios. Porque reino es el ambiente donde alguien puede dominar, tomar decisiones. Reino de Dios sería el lugar, el ambiente, el corazón, el momento donde la decisión de Dios cuenta, y no solamente cuenta, sino que se le da espacio para que se haga. Entonces, ahí le acabo de poner la diferencia. En la práctica, la diferencia entre iglesia y reino de Dios. Le digo, Dios está interesado en establecer su reino. Porque cuando Él consagre su reino, ya la iglesia carecerá de sentido. Como cuando usted termina de poner la rueda en el carro, ya el gato que usaba y todo eso, ya usted lo guarda, ya usted no lo necesita más. Igualmente, cuando el reino de Dios se va construyendo a través de la iglesia ahí a como vaya pudiendo, la va construyendo, ese reino que se va construyendo es lo que perdurará. Cuando hablamos de los tiempos finales, a veces no nos detenemos a pensar las figuras que Dios usa acerca del reino de Dios. Y uno de los elementos con el que más lo asocia es con un banquete. Imagínense, es como invitar a un banquete a la humanidad entera, ¿me entiende? Que le ha dejado a Dios desarrollar su idea de vida en esas personas. Entonces, cuando todas esas personas que le han dado ese espacio a Dios en su corazón, y es Dios el que ha vivido sus vidas, se reúnen, habrá un solo espíritu. Todo el mundo tendremos algo en común. Es que todo el mundo sabemos qué cosa es rendir la vida y moverse al asiento del pasajero, ir disfrutando, ¿me entiende?, cómo Dios conduce nuestra propia vida, nuestro propio carro. Y darnos cuenta que hemos sentado en el timón de nuestro carro, hemos sentado a alguien que maneja en las carreras de velocidades estas tremendas. ¿Dónde se llama? ¿Cómo se llaman estos lugares donde hay carreras? NASCAR. Fórmula 1. Imagínese que usted cree que usted sabe manejar su carro y contento de su carrito y toda la pericia que usted tiene, y de buenas a primeras usted se da cuenta de que conoce al ganador de Fórmula 1 y usted le invita a que maneje su carro solamente por ver a una gente con una destreza como esa manejar su propio carro. Y usted se mueve al lado, usted deja que lo maneje. Yo estoy seguro que no va a estar mirando para adelante, como lo hace cuando tal vez deja que maneje. Yo no dije su esposa. Eso lo dijo usted. Pero usted no va a estar mirando preocupado, aguantando y tratando de ver cuándo se lanza el timón para rectificar el manejo. No. Usted ahí sencillamente va a echarse para atrás y va a disfrutar aquel panorama. Va a ver la habilidad, la destreza, cómo esa persona se desenvuelve al timón de su vida. Usted va a disfrutar. Eso es el reino de Dios. Es invitar a Jesucristo a decirle, maneja esta vida. Y ver cómo Él nos saca
Nos saca del pantano, de los huecos, nos saca de los lugares sin salida, nos saca del desierto, del fanguero donde nos metimos, atorados, de donde sea que tengamos nuestro carro hundido ahí. Él viene, y lo saca. Usted se queda, wow, pero si no es ni 4, yo no soy ni 4x4. ¿Cómo sacó este cacharro viejo de vida que me queda aquí? ¿Cómo lo sacó adelante? ¿Cómo lo lleva? Porque el que está al timón sabe de qué se trata. Entonces, eso es reino de Dios. El reino de Dios, entonces, se va construyendo con el grupo de personas que voluntariamente le van cediendo el volante de su vida a Jesucristo. Entonces, Jesucristo empieza a manejar nuestra vida bajo todas las circunstancias de una manera impresionante. Usted hace así y dice, wow, yo normalmente salgo de la luz del semáforo tratando de ser el primero. Mira, este hombre sale junto con todo el mundo de una forma armoniosa. ¿Me entiendes? Tiene una gracia, tiene una facilidad. Eso es lo que hace Jesucristo. Cuando está enfrentándose a un enemigo, o está enfrentándose a una situación de enfermedad o a un peligro, o está enfrentándose a la posible pérdida de algo que le interesa, que le importa mucho, no aprieta el acelerador con miedo y desesperado a ver cómo sale corriendo de la situación adversa. No, se conduce, maneja con gracia, con una facilidad, con una determinación, con una sabiduría, con una seguridad, que uno se queda pasmado. Uno dice, no, si tú de esta sacaste mi vida, pues a partir de ahora tú eres el que va a estar viviendo esta vida mía. Y cuando Dios empieza a recibir invitaciones a manejar vidas, la de allá, la de Iván, la de Ariel, la de mi esposa, la de aquel, al principio no se nota, porque son 3, 4 carritos, pero mientras más carritos se van sumando, es Jesucristo el que va manejando. ¿Me entiendes? Llega un momento donde la cuestión en el loop cambia. La cuestión en la I-27 cambia completamente. Empieza la gente a asombrarse porque ya no hay accidentes. La gente empieza a asombrarse y decir, wow, el otro día se quedó uno tirado en el camino y hubieron 5 carros que se pararon alrededor para ayudarlo y se quedaron compensando, sacaron una carnita y hasta se pusieron a compartir ahí. Usted empieza a ver cosas raras que nunca se ha visto en el tránsito, en el manejo, en la interacción, en la negociación de los choferes en la carretera. Donde usted ve que usted va normal, y dígame cuánto le ha pasado esto. Usted va normal y de pronto el que viene por la línea de la derecha le pone la intermitente para entrar. ¿Qué es lo que la gente hace? Acelera para no darle chance a que el hombre entre, porque usted está más apurado que él. Y entonces, ¿qué hace el otro? Se molesta y se apura para metérsele delante, y ahí empezó la guerra. Entonces, todo ese tipo de esa forma de manejo agresivo va desapareciéndose cuando nosotros dejamos que nuestra vida la empiece a manejar Jesucristo. La vida agresiva, la vida confrontativa, la vida de hacerle más difícil las cosas a la gente, de ponérsela más oscura, más dura, desaparece. Entonces, ¿cómo nosotros podemos formar una comunidad así? Porque cuando nosotros vamos dejando que Jesús controle nuestra vida, de alguna forma vamos, Dios dominando un poquito por allá, un poquito por allá, un poquito por allá, un poquito por allá, un poquito por acá. ¿Cómo Dios hace que esos pequeños corazones donde Él está con libertad, obrando, gobernando, empiecen a unirse, empiecen a acercarse, empiecen a conocerse y se empiece a dar entonces lo que se llama reino de Dios? Aquí gobierna Jesús, en el corazón de esta persona gobierna Jesús, y ahora nosotros vamos a iniciar una relación entre nosotros, pero en realidad va a ser Jesucristo relacionándose con Jesucristo, porque es el que está manejando a ambas personas. Eso que nos cuesta tanto trabajo entender, eso es reino de Dios. Pero entonces yo quiero que iniciemos una serie
una serie que hemos escogido el libro de Mateo porque el libro de Mateo es el libro que más habla del reino de Dios. Tiene una cantidad de parábolas para ayudarnos a entender a nosotros desde diferentes ángulos qué cosa es el reino de Dios. Que bueno, si queremos seguir entendiendo esto, ahí tenemos que ir. Ahora, en el capítulo número 5, Jesús se sube a un monte y empieza a dar el discurso. Imagínense, el que viene a construir este reino se para en el monte y empieza a tratar, yo no sé qué estrategia sigue, pero sigue una estrategia para empezar a informar a la gente acerca de este reino loco, donde él va a pedirle a la gente que se fije en cómo él maneja para invitar a la gente a que lo deje manejar a él la vida de los demás. Y lo primero empieza por el sermón del monte, y en ese sermón del monte empieza a dar un montón de bienaventuranzas. Capítulo 5, bienaventuranzas, sigue adelante porque el sermón termina hasta el capítulo número 7 al final. En el capítulo número 6 empieza a hablar. En el 5 habla de lo que quiere hacer por la gente. En el 6 básicamente lo que habla es de cómo esa gente cuando lo deja en manejar, qué cambios van a suceder. ¿Verdad? ¿Cómo van a usar la oración? ¿Cómo van a usar el ayuno, las ofrendas, la cuestión del dinero, la cuestión de quién gobierna? Lo habla en el capítulo 6. Y en el capítulo número 7, pues entonces ya empieza a proponer la decisión. ¿Me entiendes? Donde habla la regla para medir, para saber las cosas. Habla también de 2 puertas y termina hablando de 2 cimientos. Tratando de distinguir, después que ha dicho lo que ha dicho, ayudarnos a distinguir de que solo hay 2 opciones. Y una advertencia acerca de los profetas falsos. Aquellos que pueden decir, yo vengo en el nombre de Jesús para decir lo que le dé la gana. O sea que termina Jesús el sermón de la montaña, desde el capítulo 5 al capítulo 7 del libro de Mateo, con este sermón donde nos ha presentado el reino de Dios traído por Él, cómo eso cambia la vida religiosa de los israelitas y después le dice, y solo hay 2 caminos, el que ustedes conocen o este que yo les estoy ofreciendo. O sea, la forma en que Jesús plantea allí su sermón es para abrirle a la gente esto que yo básicamente le estoy dando. Pero hemos decidido, Iván y yo, agarrar una porción, un pedazo de este sermón, que es básicamente el Padre Nuestro. ¿Por qué? Porque el Padre Nuestro es básicamente Jesús enseñándonos, Él enseñándonos a nosotros cómo hablar con el Padre. Porque si nosotros queremos, si Jesús está proponiendo aquí para relacionarse, el asunto número uno es, ¿qué le digo? ¿Cómo hablamos? ¿De qué hablamos? ¿Cómo yo me preparo para hablar con alguien que no es de este mundo y que me está proponiendo algo de otro mundo? Entonces, por eso el Padre Nuestro tiene una importancia tan grande. Porque cuando le preguntan a Jesús, ¿y cómo podemos entrar en conversación con el Padre? O sea, con Dios. Imagínense usted, hasta ese momento, o los sacerdotes o los profetas eran los que tenían el dominio de la conversación con Dios. Ahora Jesucristo está diciendo que todo el mundo puede hacerlo. Entonces usted dice, wow, antes era un poquito cómodo, como hay muchos de nosotros hoy. ¿Me entiende? Que delegan en los sacerdotes, en los curas, en los pastores o en otras personas, delegan la conversación con Dios. Mire, pastor, que tengo este problema. ¿Usted cree que puede hablar con Dios? Porque usted está acostumbrado a hablar con Dios. Usted sí sabe hablar con Dios. Pero yo no sé conversar con Dios. Yo no estoy seguro. No usan la palabra conversación, usan la palabra orar. Yo no sé orar, pastor. O yo no estoy seguro si estoy orando bien.
Y yo no estoy seguro si Dios se va a agradar con lo que yo le estoy pidiendo. Yo no sé si Dios quiere darme o no quiere dármelo. Entonces, cuando tú te acercas a esta nueva situación que Jesús ha creado, donde todo el mundo puede tener su propia conversación con Dios, entonces ya la cuestión de si yo no hablo con Dios es un problema mío. Yo no puedo decirle que nadie le habla a Dios por mí. Porque Jesús ha dicho, ahora yo te voy a enseñar cómo tú lo puedes hacer directo con Dios. Pero entonces, vamos a usar entonces el Padre Nuestro como un modelo ideal de conversación entre nosotros, entre yo y la mejor persona que pueda haber, que en este caso sería Dios. Y voy a aprender a hablar con Él con la ayuda de el que más conoce a Dios y el que mejor habla con Él, Jesucristo, que es el que me está enseñando. Lo cual quiere decir que si yo pongo atención en el Padre Nuestro y dejo de usarlo como una tarjetica en mi billetera, o un amuleto en mi casa, o un cuadro en mi cuarto, o un sticker en mi carro, y empiezo realmente a vivir, a transportar todo lo que Dios enseña, lo que Jesús me enseñó en el Padre Nuestro, lo empiezo a sacar de esa oración y lo empiezo a formar parte de mi carne, de mi vida. Yo estoy abriendo puertas para que la comunicación con Dios sea muchísimo, nos entendamos mucho más rápido. No solo Él a mí, yo a Él también. Es como entonces yo le doy mi número de teléfono al Señor y el Señor me da su número de teléfono, ya yo no tengo problema. Ya yo voy a hablar directamente con Él. Pero tiene otra consecuencia. Que si yo aprendo a hablar con Dios, yo voy a aprender a hablar con todo el mundo entonces. Porque si yo aprendo a tratar al mejor de los mejores, yo voy a ser capaz entonces de poder comunicarme con cualquiera. Porque yo puedo aplicar los principios que Dios me está dando para hablar con Él. Y decir, esto mismo yo lo voy a empezar a aplicar para empezar a hablar y a comunicarme con los demás. Y así yo agarro la forma en que se habla en el reino de Dios y lo hago parte de mi reino. Lo traigo para acá. Yo no voy a hablar ahora más como me da la gana o como me agarre la gente o como yo me sienta o a partir de lo que yo quiera. Yo voy a empezar a cambiar esa forma y le voy a ir cediéndole espacio, ¿me entiende? A la manera en la que Dios dice que nos podemos comunicar mejor. ¿Usted me agarra la idea? Entonces, ¿cómo yo vivo el Padre Nuestro? Aprendiendo del Padre Nuestro cómo comunicarme con Él, pero también aprovechando para saber cómo comunicarme con todo el mundo. Y eso me empieza a mí a meterme dentro del reino de los cielos, dentro del reino de Dios. Cuando yo he estado aconsejando muchísimos matrimonios, a muchísimos padres con hijos, todo. Usted no sabe, la carga mayor de problemas, de conflictos entre las personas es, yo entiendo lo que él me dice, pastor, pero es como me lo dice. O es para lo que yo sé que realmente me lo dice. ¿Me entiende? O es cuando me lo dijo. ¿Por qué no me lo dijo? Es increíble. A veces las personas no están en desacuerdo de lo que hablaron, sino en el cómo, en el cuándo, en el para qué, en el por qué. Y el por qué, el para qué, el cómo, no tiene que ver con el mensaje, tiene que ver con el que lo transmite. Entonces, si nosotros dejamos que el reino de Dios venga a nuestro corazón, el por qué, el para qué, el cómo, la forma, el cuándo fue que lo dije, eso va a empezar a cambiar. Y cuando yo me retiro de esas formas de hacerlo a mi manera y dejo a Dios, pues entonces en mis relaciones empieza a fluir reino, de a poquito. Y yo lo voy comprobando.
Y voy dándome cuenta que eso es que eso funciona y me voy abriendo a más. Voy dando más chance a Dios. Sigue haciendo. Y uno se va echando más para atrás y va dejando a Dios y va dejando a Dios. ¿Por qué te digo? Porque hay gente que ha aprendido qué palabras decir para seguir sacando provecho, para seguir dejando mal parado al otro, para sacar ventaja de alguien, para quedar en mejor posición él. Y eso destruye, eso realmente nunca fue reino, aunque se usen las palabras que se usan en el reino. Bueno, he hecho la introducción de la serie y he hecho la introducción del mensaje de hoy. Quiero solamente a manera de presentación de primer mensaje, ir al versículo número 9, que es como comienza el Padre Nuestro. Y dice así, la primera frase del Padre Nuestro es pura presentación. Es pura presentación. No se entra en conversación. Jesús sencillamente nos está diciendo, mira, yo quiero que tú te orientes, que tú te ubiques antes de empezar a orar, que tú te ubiques en lo que vas a hacer y con quién lo vas a hacer. Y uno dice, bueno, a ver, ubícame. ¿Con quién voy a hablar? Y ahí empieza. Vosotros orad de esta manera. Padre. Y aquí viene el primer martillazo a nuestra manera de relacionarnos con la gente. Tú, oye tú, ¿cómo se llama este? Cuando nosotros nos vamos a comunicar con la gente y no nos tomamos el tiempo de antes entrar en interrelación con un ser humano o con una persona, digamos, tomarme unos minutos para saber delante de quién estoy. Y no digo si es un médico, si es un pastor, no me refiero a eso. Me refiero a ubicarme. ¿Cómo ve Dios, cómo se ve la persona que yo tengo delante desde los ojos, desde la perspectiva del reino de Dios? Y mire lo que aprendemos aquí. Aquí Jesús está diciéndole a la gente, a sus discípulos, que pueden cuando hablen con Dios no referirse a Él como, oh Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, como habitualmente te lo encuentras en el Antiguo Testamento. Las grandes oraciones en el Antiguo Testamento de Dios, que tú que hiciste el universo, que tú eres poderoso, que todos los ángeles y los arcángeles se rinden ante ti y que tú que no sé cuánto, que están siguiendo el mismo principio de ubicarse, pero en la oración. La identidad que están reconociendo de Dios es alguien poderoso, lejano, el mero, el tipo con el cual tú tienes que tener distancia. La gran sorpresa, lo que se saca aquí Jesucristo debajo de la manga, es cuando vayan a hablar con el Todopoderoso, Eterno, Grande, Bestia, no sé, Santo, no sé cuánto, no sé qué, van a decirle, Padre. Usted está acostumbrado a oír el Padre Nuestro, pero de machaca. Mire, si yo hubiera sido judío y yo hubiera estado ahí, y Jesús me dice, cuando vayan a orar a Dios, oren así, Padre, ya yo me quebranto. Porque el creador de los cielos, el poderoso, el no sé cuánto, el que me está cayendo atrás para partirme la vida al medio, me acabo de enterar que es familia mía. Me acabo de enterar que es mi familia. El juez que viene a dar retribución y que agarra y que va a liquidar a este al otro y que va a poner de cabeza a aquel y que le va a arrancar el cuello a que a mis enemigos los voy a hundir en el mar y que voy a estrellar contra las piedras y que voy a hacer no sé cuánto. Ese que yo le tenía un terror, pánico de caer en manos de él. Me viene a decir que yo no lo creo. Pero de pronto me doy cuenta que el que me lo está diciendo es Jesús. Me dice, nadie puede hablarme más de Dios que Él. Y Él me dice, Padre.
Y yo tengo que mirarlo a él. Y tengo que mirar a los demás. Y tengo que mirarme a mí porque yo no lo creo. Esto me ha cambiado toda la idea de con quién yo estoy. Yo voy a empezar a hablar. Y usted está seguro que Dios no se va a ofender de que este trasto que está aquí sea su hijo. ¿Tú estás seguro que Él no se va a ofender? ¿Qué voy a tener yo un hijo como tú? Echa para allá. ¿Tú estás seguro que no que no le voy a faltar el respeto? ¿Tú estás seguro que no se va a molestar conmigo? Mira que si yo vengo con una soquetería de esa delante del Dios que yo he escuchado, del Dios de mis padres y de mis abuelos, yo me vengo con semejante frescura, ¿dónde voy a caer yo? Y Jesucristo dice, Padre. Y el Padre nuestro, la oración de los poderosos santos y apóstoles y profetas, lo convierte en una conversación de familia. Con una palabra. Entonces, ¿eso qué significa para mí? Bueno, cuando Jesús dijo la palabra, le dirás Padre, usted puede estar completamente seguro que usó esa palabra Padre, porque nosotros los seres humanos la conocemos, sabemos lo que es un padre. De hecho, todos tenemos un padre. Conozcámoslo o no, pero todos salimos de los lomos de un hombre. Entonces eso quiere decir que la palabra que Jesús está usando, no soy yo, es Jesús. La palabra que Jesús está diciendo, úsala a la hora de comunicarte con Él, para que cuando vaya a hablar con Él, te ubiques con quién estás hablando. Ese personaje, tú lo conoces bien, porque tú tienes un padre. Fíjese si eso es así, que en el esto está en el capítulo 6, en el capítulo número 7, donde les dije que Él viene deslindando los dos caminos, las dos puertas, los dos todo. Hay otra alusión de Jesús a la cuestión del Padre, de los padres. Y está diciendo, la respuesta del Padre a las conversaciones que ustedes tengan con Él, mínimo, va a ser igual que el resultado que ustedes tienen de conversar con el Padre de ustedes. Y lo dice así, cuando el Padre, cuando tú le pides, cuando tú siendo hijo, y lo especificas así para ubicarnos bien en la familia, dice, cuando un hijo le pide un huevo a un padre, no le da un escorpión. Wow, pero ¿sabe por qué dice eso? Porque la gente de Israel tenía miedo de llegar a pedirle a Dios perdón o misericordia y que le viniera con un veneno, con un juicio. Y ahora está cambiando completamente. Dice, y si tu padre, tú en tu conversación de hijo a padre, un hijo le pide a un padre un huevo, se lo da. Y eso es un padre de los que tú conoces. Ahora te estoy dando la posibilidad de que te relaciones con un padre mejor que tu padre. Un padre que es padre hasta de tu padre y del padre de tu padre, y ahí vamos a dar. Alguien que sí conoce lo que es un padre y no cambia su posición de padre. Entonces, cuando yo veo que el mejor ser de la historia, cuando una persona tiene intenciones de hablar con él, él le da la potestad de que lo llame padre. Permitiéndole que se acerque a él como un hijo. Y déjeme decirle algo. Dios sabe los clases de hijos que tiene. No se vaya a equivocar. Yo no estoy diciendo aquí que Dios ignora o no le importa el tipo de hijo que tiene. Sí. Recuerde que Lucas aclaró este asunto
cuando habló de la parábola del padre, no del hijo pródigo, sino del padre que tenía 2 hijos. Y ese padre es una figura clara, una representación de Dios. Los hijitos que tenía ese padre en esa parábola, los hijitos que ese padre sabía que tenía era uno. Estaba esperando que se muriera no esperó que se muriera para agarrar la recompensa y empezar a vivirla como quiera. ¿Lo sabía o no lo sabía el padre? Sí lo sabía. Sabía el hijo que tenía. ¿Y tú crees que no sabía el otro hijo que tenía? Lo sabía también. Que cuando logró traer a ese otro hijo de regreso, el otro se molestó y quería que lo botara. O sea que no tenía hijo bueno, es el padre que tenía 2 hijos. Ninguno de los 2 era bueno. Y no dejó de ser padre y no desheredó a ninguno de los 2. Eso nos cuesta trabajo. La primera palabra del Padre Nuestro nos cuesta trabajo. Entonces, si Dios, teniendo 1000 razones para no tratarnos como hijos, para avergonzarnos y con mucha razón, no se avergüenza. Cuando yo quiero vivir el Padre Nuestro quiero aplicar el Padre Nuestro para mi vida diaria, cuando yo miro a un ser humano, ¿a quién debo ver? Al médico, al pastor, al mecánico, al vendedor, al futbolista, al que maneja Fórmula 1, al músico. ¿A quién es que debo ver yo? Yo debo ver a familia. Yo debo ver a gente con la que tengo muchísimo más en común de lo que yo quisiera. No, pero si esa persona que yo conozco ahí me robó, yo diría, como el hijo pródigo al padre. Sí. Si yo quiero tomar los principios de comunicación que Dios establece entre persona y persona, entre Él, persona, y yo, persona, y yo quiero aplicarlo entre yo, persona, y otra persona, yo tengo que tratar siempre a esa gente no por lo que hizo, sino por lo que es. Y si yo trato a esa persona por lo que esa persona me hizo, estoy diciéndole a Dios, yo no me quiero comunicar contigo por lo que soy. Yo quiero que nuestra comunicación se base en lo que yo he sido capaz de hacer. Pues entonces Dios dice, pues entonces no tenemos nada que hablar. Porque tú no has hecho nada que me satisfaga a mí. Pero déjame decírtelo, no hay nada que tú puedas hacer que jamás me satisfaga a mí. ¿Tú sabes qué es lo que me complace a mí? La vida de mi Hijo Jesús. 2 veces lo dijo en los evangelios. Este es mi Hijo amado en quien sí tengo complacencia. Entonces yo tengo que aceptar que el principio de comunicación que yo debo tener con otra persona tiene que estar basado. Si yo quiero que esté basado en el Padre Nuestro, tengo que cambiar mi idea, decir, este es un mala cabeza, y tengo que quitar todo eso, que es lo que me viene a la cabeza a mí, y empezar a ver a esa persona como un ser humano, como una persona. Y esa primera palabra, si yo decido aplicarla con seriedad a mi vida, me tengo que meter en el mundo de Dios. Me tengo que empezar a preguntar cómo funciona el reino de Dios. Pero me da una idea, si en el reino de Dios todos, o sea, en el reino donde Dios tiene espacio para gobernar en los corazones de las personas, ya yo sé cómo va a funcionar esa comunicación. Todo el mundo se va a tratar como familia. ¿Y cómo se trata la familia? Usted puede tener un hermano drogadicto y usted quiere cogerlo por cuello, usted quiere ahorcarlo, usted quiere no verlo nunca más. Pero al final de todo usted dice, ¿pero qué voy a hacer? Si él es, usted no puede negar que es su hermano.
No, para mí Él murió, para mí no es hermano. Eso lo digo ahora. A la vuelta de 40 años me viene la idea, ¿y qué será de mi hermano? Porque usted quiera dejar de ser su hermano, no deja de tener vínculo de sangre con él. Ahí está, usted se puede negar y usted se puede perrear y usted se puede cerrar, pero eso no, su molestia no va a cambiar la realidad. Son hermanos. Y usted es el único que va a decir que no es hermano. Porque su padre va a decir, ustedes son hermanos. La madre va a decir, ustedes son hermanos. Los otros hermanos van a decir, ustedes son hermanos. La gente del barrio va a decir, ellos sí son hermanos. ¿Usted cree quién es el único en el mundo que va a decir que usted no es su hermano? ¡Usted! Por la ceguera en la que se ha metido, por la cerrazón, porque no le ha dado espacio, cero espacio le ha dado, ¿me entiende? Al reino, al gobierno de Dios. Porque tan pronto usted empieza a dejar a Dios, ¿me entiende? Que vaya sopesando, vaya juzgando, vaya evaluando, vaya teniendo criterios sobre lo que usted piensa sobre algo, eso va a cambiar. Porque Dios va a decir realmente cómo Él ve eso. La cuestión es si tú estás contento con eso o no. Si tú estás contento de empezar, estás contento de ver, de saber cómo Dios hace las cosas o no. Porque si tú no estás contento, tú no quieres el reino de Dios. Tú puedes seguir siendo de la iglesia, pero no llegas a ser del reino. Porque en la iglesia tú puedes mantenerte con 3 o 4 cositas. Pero en el reino no, porque en el reino es si Dios gobierna o no gobierna. Si tiene espacio, si no tiene espacio. Si se lo diste o no se lo diste. Así de sencillo. Ahora, la segunda es peor. La segunda palabra. Porque la primera, Padre, ya cambió mi visión del mundo. Mi visión de todas las personas del mundo. Pero la segunda peor. Porque dice, Padre mío, o de Él, o Padre de los buenos, o Padre de los judíos. No, nuestro. Y ahí viró al revés la cosa. Ahí, mire, cuando usted está pensando como iglesia, usted puede decir, a mí no me importa los que vienen a la iglesia. Yo voy a la iglesia, lo mío es mirar para adelante, ¿me entiende? Mi relación con Dios, ¿me entiende? Y punto. Eso es lo normal. Eso es lo que nos dicta la experiencia en el roce de la iglesia. Pero en el roce del reino, no puedes. No puedes, porque todo el que quiere acercarse a Dios, todo el que llega, ¿me entiendes? De alguna manera, el Padre es nuestro. Y el Padre te está viendo a ti, atendiéndolo solo a Él. ¿Qué tú crees que el Padre quiere que tú aprendas? Porque póngase en la posición del Padre. Llega la gente a la iglesia y todo el mundo mirando solo a Dios. ¿Cuánto satisface eso a Dios? Te lo pongo sencillo. Voy a usar la misma aplicación el mismo ejemplo que usa Jesús en el Padre Nuestro. Ahora tú tienes 5 hijos. Y los 5 hijos tú los llamas a comer a tu casa. Los 5 hijos los tienes sentados a la mesa. Y los 5 hijos solo hablan contigo y solo te miran a ti. Y tú estás viendo como entre ellos han adoptado muy bien y muy claro que ellos lo único que tienen que hacer, ¿me entiendes?, es venir a hablar con el Padre. ¿Qué te parece eso? ¿Cómo tú crees que te sentirías tú cuando te pasas 2 horas comiendo con tus hijos y entre ellos no se cruzan una sola palabra? Y todos esperan el turno que el otro termine para empezar a ellos a hablar contigo, ignorando a los demás. ¿Cómo te va? ¿A quién le gusta eso? El Padre lo que dice, oye, ya está bueno, un momentito aquí, ya está buena esta falsa acá. ¿Por qué tú no le hablas a tu hermano? ¿Por qué tú ignoras a tu hermana? Porque esto es un chiste aquí, esto no es una familia.
Ahí que venga usted y le diga, no, a mí lo que me interesa es tú que eres mi padre. Yo no sé la respuesta que te va a dar tu papá. Pero no te va a gustar. No te va a gustar. Yo no sé la respuesta que tú le darías a tus hijos si te hacen eso. Porque tampoco te va a gustar. En la iglesia, tú puedes vender la idea de que yo vengo a Dios y lo demás no me importa. En el reino, imposible. En el reino, imposible. En el reino, tú sabes cómo le llama al que tienes al lado. Le llama, agarra esta, prójimo. Y ya tú sabes qué es lo que dice Dios del prójimo. No, porque ese prójimo es mi enemigo. En este mismo sermón, Jesús dice, amarás, oíste que fue dicho a los antiguos, amarás a Dios y odiarás a tu enemigo. Pues yo te digo, amarás a tu enemigo. En este sermón, Jesús cerró todas las vías. Usted dice, este pastor me está metiendo línea, está hablando un montón de cosas que no son. Léase el sermón del monte, desde el capítulo 5 al capítulo 7, y después me dice. Entonces, hemos hablado de dos elementos, Padre y nuestro, que la iglesia lo maneja de una manera y en el reino Jesucristo lo maneja de otra. Y lo podemos comprobar solamente en el Padre Nuestro con las dos primeras palabras. ¿Es lo mismo la iglesia que el reino de Dios? No es lo mismo. Y termino. Padre nuestro que estás en los cielos. Cuando nosotros nos comunicamos con Dios, Jesús nos está diciendo que a Dios sí le interesa que nosotros sepamos, que nos ubiquemos también en lugar con Él. Y aquí la frase que hay aquí en griego es altura, que estás en los cielos. Ese es un lugar donde todo funciona diferente. Nosotros mismos, cuando queremos decir que las cosas pueden ser mejor de lo que es en la tierra, decimos, ¿eso será cuando estemos con Dios? El cielo aquí es el reconocimiento de un lugar que funciona diferente a nosotros. Y usted dice, ¿y esto qué aplicación tiene? Cuando usted vino a este país por primera vez, usted pudo ver la diferencia de cómo era la vida en su país y cómo era en este país. ¿Es o no es? Y cuando usted llevó 10 años aquí y vino su hermano con usted y su hermano le dice, oye, ¿te acuerdas cuando nosotros allá en Nicaragua hacíamos esto y esto y esto y esto? ¿Te acuerdas? Oye, vámonos esta noche también a hacer lo mismo. ¿Qué es lo que le dice el que lleva 10 años aquí? Aterriza, papo, que esto no es Nicaragua. ¿Qué? Tú no sabes nada, ya tú cambiaste, tú no. El problema es que él ya lleva 10 años viviendo en un lugar diferente. Entonces, en el Padre Nuestro, Jesús nos está diciendo, oye, cuando vayas a referirte a Dios, antes de pedir nada, antes de decir nada, lo primero que tienes que estar en cuenta es que Él vive en Estados Unidos y tú vives en Nicaragua. Tú vives en Cuba, tú vives en México, tú vives en Japón, tú vives en Angola, tú vives donde quiera que tú vivas. Vas a hablar con alguien que vive en el cielo, en la plena manifestación del reino. Y aquí los más adelantados, los que más sabemos de eso, es lo que hemos estado escuchando, lo que Jesucristo va diciendo, que es el único que ha acercado un poquito ese reino aquí. Cuando usted tenga los papeles, sea ciudadano, agarre el pasaporte y viaje a Nicaragua, usted va a viajar de vuelta, ¿me entiende? A otro mundo. Y cuando usted llegue a ese mundo, dice, ay, yo no me acordaba de esto, y yo no me acordaba, van a empezar a sorprenderle cosas porque ya usted aprendió a vivir en ese otro mundo.
Si nosotros queremos dejar de jugar, estancarnos como iglesia y empezar a mover, empezar a hacer que lo que es iglesia nos esté moviendo al reino de los cielos, nosotros tenemos que darnos cuenta que cuando hablamos con Dios, estamos hablando con el presidente del reino de los cielos. Y no es por lo mero, estoy hablando porque nadie conoce mejor el reino de los cielos que el rey de ese reino. Entonces usted no puede venir con la tontería absurda de decirle, Señor, yo quiero que como yo hago aquí en Nicaragua, ¿me entiendes? Tú me ayudes a resolver este problema aquí en Nicaragua. Yo sé que tú eres poderoso. Yo sé que tú eres Daniel Ortega. Yo sé que tú eres como el tipo que tiene el power. Yo necesito que tú me liberes un poco de power aquí para yo poder funcionar aquí. ¿Me entiendes? Aquí en Nicaragua. Aquí en Cuba. Aquí en México. Y te va a venir Jesucristo, te va a oír Dios, te va a decir, ¿de qué me estás hablando, mijo? Yo no soy Daniel Ortega. Yo no soy el presidente de Nicaragua ni de México. Yo no soy el mero de ninguno de los mundos de ustedes. Yo soy el rey de un mundo muy diferente. Si tú vienes a hablar conmigo y yo te doy todas estas facilidades y oportunidades, ¿qué tal si en vez de hablar de cómo hacer mejor tu mundo allá abajo, empiezas a preguntarme cómo es este mundo donde yo soy el presidente de la República? Si a usted no le interesa el reino de los cielos, usted corta ahí mismo. Dice, no, pero yo lo que quiero es hacerla bien, pero hacerla bien aquí. Yo no quiero abandonar mi reino. Yo estoy esforzándome para construir mi imperio, mi reinito aquí. Y el otro viene para acá y yo le tiro para allá y me echo un poco para allá y le agarré un poco y mi imperio va creciendo un poquito. Eso es lo mío. Y si tú lo que quieres ayuda para que Dios te dé la forma de ver cómo echas más para allá al lado y agarras lo que es del otro y ahora tú tienes doble, tú y lo que era del otro, papu, mejor vaya y pida una reunión con el presidente de la República, que le va a hacer más caso que el reino de los cielos. Con el reino de los cielos solo se puede hablar de algo mejor. De algo mejor. Por eso Jesús dijo, el que quiera orar, por eso Jesucristo lo enseñó porque se lo preguntaron, Señor, ¿cómo lo hacemos? ¿Les interesa? Entonces se lo digo, pero fueron ustedes los interesados. Él no fuerza a nadie, mis hermanos. Él es rey de un reino más excelente y tiene la disposición de que en ese reino aceptarlos a todos como familia. Si tú no estás considerando de ninguna forma intentar ser familia con el resto de las personas, con tu prójimo, vas a necesitar muchísimas horas ahí hablando con Dios para que Él te pueda explicar, te ayude a entrar en la cabeza, ¿me entiendes? Como Él ve a cada ser humano. Y entonces va a ir cambiando nuestras ideas, vamos a ir sacando nuestras ideas de México, de Nicaragua, de Cuba, de Puerto Rico, de Costa Rica, de Honduras, de El Salvador. Vamos a ir sacando todo eso que nosotros tenemos en la cabeza de los reinos de este mundo, si queremos, y empezar a ocuparlo entonces con un reino diferente. Yo, hace ratico, me dije, yo quiero el reino de los cielos. Yo quiero saber cómo funciona y yo quiero darte espacio aquí para que tú te sientas libre y cómodo, Señor, en que empieces a gobernar ahí. Perdona por lo que te encuentres, porque ahí te vas a encontrar cualquier cosa. Pero si tú eres mi padre, tú me vas a entender.
Pero háblame de ese reino, porque para allá es para donde yo quiero ir. ¿Qué tengo que hacer para sacar visa? Nada, mijo. Escucha con atención y cree lo que te voy a decir. Te va a parecer increíble. Te va a parecer que existe un reino así de increíble. Dale peso a mis palabras. Abrázalas. Que cuando empieces a creerlo, tu mente va a volar de tu mundo a mi reino. Y cuando tú solamente rompas con tu mundo y empieces a indagar sobre el reino, vas a ser como un bebé, todo te va a sorprender. Eso puede ser, ¿cómo eso puede? ¿Cómo? No puede, no, ¿cómo? Solo déjame. Yo no voy a usar la fuerza contra ti, hijo. Yo nunca voy a perder mi postura de padre. Yo siempre voy a querer que tú me ames de voluntad. Por tu propia voluntad. Yo nunca voy a hacer nada para forzarte a hacerlo. Porque si tengo que forzarte a hacerlo, esto no es una verdadera familia. Esto no es un verdadero reino. Eso es lo que no entiende el ser humano. Que no le importa forzar para conseguir lo suyo. A mí, si tengo que forzarlo, no me interesa. No lo necesito. No es eso lo que yo quiero. Te invito a que no te pierdas esta serie. Lo único que he hecho hoy es presentarla. Pero vamos a traer al Padre Nuestro como conversación clave con el dueño del reino de los cielos. Y vamos a enterarnos ahí cómo sería un reino en el que Dios gobernara cuando lo dejan gobernar. Y vamos a ver qué pasa.